Este hombre no dice más que cosas absurdas, dijo el visitante tras oír hablar al maestro. Tú también dirás cosas absurdas, le dijo un discípulo, si trataras de expresar lo inexpresable. Cuando el visitante tuvo ocasión de decírselo al propio maestro en persona, éste se limitó a replicarle: nadie está libre de decir cosas absurdas. Lo malo es decírselas en tono solemne. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast nocturno que hago para cada una de las personas que me escucha. Recordarles que mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a Kármicas Tarot. Esto es un espacio de reflexión, de crecimiento personal y crecimiento espiritual. Y quería empezar, este quinto episodio de este podcast de íntimos con este epígrafe del maestro Anthony Melo que nos invita, a deconstruirnos un poco para volvernos a construir. No importa si quedamos en ruinas, lo importante es qué hacemos con esas ruinas. ¿Qué nuevo castillo construimos de, de lo poco que queda a veces tras pasar procesos que son dolorosos para nuestros seres más queridos, para nosotros mismos? En todos estos cuentos, el maestro no es siempre la misma persona. Es al mismo tiempo un gurú hindú, un roshi zen, un sabio taoísta, un rabino judío, un monje cristiano, un místico sufi. Es Lao Tse y Sócrates, Buda y Jesús, Zaratustra y Mahoma. Sus enseñanzas se encuentran en el siglo VII a.C. y en nuestro propio siglo XX. Su sabiduría pertenece por igual a este o al oeste, pero ¿importa realmente sus antecedentes históricos? A fin de cuentas, la historia es el acta de las apariencias, no de la realidad, de las doctrinas, no del silencio. Solo llevaba un minuto leer cada una de las anécdotas que figuran en este libro. Probablemente el lenguaje del maestro resulte misterioso, exasperante y hasta completamente absurdo para el lector. Desgraciadamente, este no es un libro fácil. No ha sido escrito para instruir, sino para despertar. Despierta, despierta. Lo que ocultan sus páginas, no las palabras impresas, ni siquiera los cuentos, sino su espíritu, su esencia, su talante, su atmósfera. Es una sabiduría que no puede expresarse con palabras humanas. A medida que el lector vaya leyendo las páginas impresas y se debata con el criptolenguaje del maestro, es posible que, sin darse cuenta, descubra causalmente la silenciosa enseñanza que se esconde en ellas, y se descubra a sí mismo despierto y transformado, deconstruido para construirse nuevamente en un sujeto despierto. Esto es lo que la sabiduría pretende, que cambiemos sin ningún tipo de esfuerzo por nuestra propia parte, que resultemos transformados, lo creamos o no, por el simple hecho de despertar a la realidad que no son las palabras y que queda fuera del alcance de las palabras. Si el lector tiene la suerte de obtener esta clase de despertar, comprenderá que el lenguaje más sutil no es el lenguaje hablado, que la acción más sutil es la que no se realiza y que el cambio más sutil es el que no se busca ni se espera. Advertencia: tómese los cuentos en pequeñas dosis, uno o dos a lo sumo, cada vez, cada noche. Una sobredosis podría reducir sus efectos. Por eso hago estos podcasts de despertar, crecimiento personal y espiritual cortos, justo para antes de dormir, para que llegue a nuestro subconsciente y a nuestro inconsciente, permita ese despertar que todos los seres buscamos, y que cuando lo encontramos nos dará una estabilidad, nos dará otro tipo de emocionalidad. Pero ojo, esto no implica que hayamos terminado el camino. Tras el despertar vienen nuevos despertares, un ciclo que nunca termina, una rueda de la fortuna donde se empieza
y se vuelve a empezar para despertar y seguir creciendo. Aún recién llegado al monasterio, le dijo un discípulo más veterano: debo advertirte que no entenderás ni palabra de lo que te diga el maestro si no tienes la disposición apropiada. ¿Cuál es la disposición apropiada? La de un estudiante que quiere aprender un idioma extranjero. Palabras que el maestro pronuncia te resultan familiares, pero no las comprendes. Tienen un significado totalmente desconocido. El maestro podía ser enormemente crítico cuando pensaba que la crítica era necesaria, pero por sorprendente que pueda parecer, nadie tomaba a mal sus reprimendas. Cuando alguien le preguntó la razón de ello, el maestro respondió: todo depende de cómo lo haga uno. Los seres humanos son como las flores, abiertas y receptivas al manso rocío, pero cerradas y reacias al violento aguacero. Una buena manera de descubrir tus defectos, dijo el maestro, consiste en observar qué es lo que te irrita de los demás. Justamente ahí está la esencia del conocimiento y del despertar, el conocer nuestra sombra. La sombra es aquello que nos molesta de los demás. Aquello que nos molesta de los demás funciona como un espejo que nos muestra lo que somos. De ahí la importancia de preguntarnos: ¿por qué me irrita o me molesta este discurso de esta otra persona? ¿Será que me reconozco ahí? ¿Será que reconozco una parte mía que no he querido aceptar? Y contó cómo su mujer, que había dejado una caja de bombones en el estante de la cocina, descubrió una hora más tarde que la caja pesaba bastante menos. Todos los bombones de la capa inferior habían desaparecido y habían ido a parar a una bolsa de papel que se encontraba encima de las pertenencias de la nueva cocinera. Para no poner a ésta en una situación enojosa, la bondadosa mujer del maestro volvió a colocar los bombones en la caja y guardó ésta en una alacena a fin de evitar posibles tentaciones. Después de la cena, la cocinera anunció que dejaba su trabajo aquella misma noche. ¿Por qué? ¿Qué sucede?, preguntó el maestro. No quiero trabajar para personas que roban, fue su desafiante respuesta. Encontró su sombra y eso la irritó. No reconoció en ella misma lo que le disgustaba de las otras personas. He ahí la esencia para el despertar: reconocer nuestra sombra con ayuda de los demás. Nuestra sombra la reconocemos justamente con ayuda del otro, porque el otro nos muestra como un espejo aquello que no hemos querido reconocer de nosotros mismos. Al día siguiente, el maestro contempló su lección con la historia del ladrón que encontró esta nota en la puerta de la caja fuerte que iba a reventar. Por favor, no emplee dinamita, la caja no está cerrada, basta con hacer girar el picaporte. Y en el momento que hizo girar el picaporte, cayó sobre él un pesado saco de arena. Se encendieron las luces de la habitación y la alarma despertó a todo el vecindario. Cuando el maestro visitó en la cárcel al ladrón, este no podía ocultar su resentimiento. ¿Cómo voy a poder confiar de nuevo en ningún ser humano? Cuando un invitado se ofreció voluntariamente a fregar los platos después de la cena, el maestro le preguntó: ¿estás seguro de que sabes hacerlo? El hombre protestó enfáticamente que lo había hecho toda su vida, y el maestro le dijo: no dudo de que seas capaz de dejar los platos limpios, lo que dudo es que seas capaz de fregarlos. Y esta es la explicación que más tarde dio a sus discípulos. Hay dos maneras de fregar los platos: una consciente en fregarlos para dejarlos limpios, la otra en fregarlos para fregarlos. Y como todavía no quedaba claro, añadió: la primera acción es una acción muerta, porque tu mente está fija en la idea de dejar los platos limpios. La segunda es una acción viva, porque tu mente está donde estás tú, donde está tu cuerpo. Iluminación, dijo el maestro, significa saber exactamente dónde estás en un momento dado.
Y eso no es nada fácil. Y habló de un conocidísimo amigo suyo que a sus 80 y tantos años seguía recibiendo infinidad de invitaciones. Un día, mientras consultaba su agenda durante una recepción, alguien le preguntó cuántos compromisos tenía para aquella noche. 6, respondió el anciano sin apartar los ojos de su agenda. ¿Y qué hace usted? Comprobar a dónde tiene que ir a continuación. No, trato de saber dónde estoy ahora mismo. El maestro, que era alérgico a las ideologías, dijo en cierta ocasión: en una guerra de ideas, las víctimas son siempre personas. Y más tarde explicaría: la gente mata por dinero o por poder, pero los más implacables asesinos son los que matan por sus ideas. El maestro impartía su enseñanza. El genio de un compositor se halla en las notas de su música, pero analizar las notas no sirve para relevar su genio, para dar cuenta de su genialidad. La grandeza del poeta se encierra en sus palabras, pero el estudio de éstas no revela su inspiración. Dios revela en la creación, pero por mucho que escudriñes la creación, no encontrarás a Dios. Del mismo modo que no descubrirás el alma por mucho que examines el cuerpo. Llegando el momento del diálogo, alguien preguntó: entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios? Mirando la creación, no analizándola, sintiendo la creación. ¿Y cómo hay que mirarla? Si un labrador intenta buscar la belleza en una puesta de sol, lo único que descubrirá será el sol, las nubes, el cielo y el horizonte de la tierra. Mientras no comprenda que la belleza no es una cosa, sino una forma especial de mirar, buscarás a Dios en vano. Mientras no comprendas que a Dios no se le puede ver como una cosa, sino que requiere una forma especial de mirar, semejante a la del niño, cuya visión no está deformada por doctrinas o creencias o dogmas prefabricados. El padre de uno de los discípulos, de una discípula concretamente, irrumpió en el recinto donde se hallaba el maestro impartiendo su enseñanza. Ignorando a todos los presentes, el individuo le gritó a su hija: ¿has dejado una carrera universitaria para sentarte a los pies de este loco? ¿Y qué es lo que te ha enseñado? La muchacha se levantó y con toda tranquilidad condujo a su padre afuera y le dijo: estar con él me ha enseñado lo que nunca podría enseñarme ninguna universidad: a no tener miedo, ni dejarme impresionar por tu vergonzoso comportamiento. Bueno, acá terminamos este pequeño podcast para antes de dormir. Unos pequeños cuentos, unos pequeños relatos que la intención es hacernos reflexionar, hacernos despertar nuestra conciencia, hacernos reconocer nuestras sombras, nuestros miedos, nuestros apegos y nuestros dogmas. ¿Qué hace falta para alcanzar la iluminación?, preguntaron los discípulos, y respondió el maestro: hay que averiguar qué es lo que cae en el agua y no produce ondas, se mueve entre los árboles y no hace ruido, atraviesa un prado y no mueve una sola brizna de hierba. Después de reflexionar durante semanas, los discípulos se dieron por vencidos. ¿Qué cosa es? ¿Cosa?, preguntó el maestro. No es ninguna cosa. Entonces, ¿no es nada? Esa sería una forma de decirlo. ¿Y cómo podemos buscarlo? ¿He dicho yo que hubiera que buscarlo? Se puede encontrar, pero no se puede buscar. Si se busca, no se encuentra. El despertar de conciencia nos sorprende con su llegada, sin la necesidad de buscarla. Adiós y buenas noches.